Pamplona, 7 de julio de 1936. Como siempre, celebra sus Sanfermines. Pero ese año un grupo de civiles y militares, encabezados por el general Mola, ultiman los preparativos de un golpe que debería derrocar al gobierno republicano. El 19 de julio de 1936, cientos de requetés, falangistas y militares rebeldes se concentran en perfecta formación en la plaza de Castillo de Pamplona. A continuación, los concentrados iniciaron el desfile a los sones de la banda de música del Regimiento América. Los sublevados navarros comienzan los preparativos antes de salir para el frente. El general Emilio Mola, conocido como el director, se puso desde el primer momento al frente de las operaciones militares. El 21 de julio de 1936, mientras un grupo llegado desde Irún dinamitaba el puente de Endarlacha, paisanos mal armados con escopetas de caza patrullaban en maizales y caminos los alrededores de la frontera. El golpe se asentó en Navarra y Álava y fracasó en Vizcaya y en Guipúzcoa, no sin lucha. Los rebeldes pronto comenzaron los bombardeos aéreos. El 22 de julio fue bombardeado Ochandio. 57 muertos, incluidas mujeres y niños. El día 8 de agosto, un bombardeo contra los depósitos de Camsa en Santurtzi dejó 2 muertos y 3 heridos. El día 13 de agosto fue Donostia, con 7 muertos, en su mayoría mujeres y niños. Bilbao fue bombardeada en 40 ocasiones a lo largo de la Guerra Civil Española. Los días 25 y 26 de septiembre de 1936, la aviación franquista realizó los 2 primeros bombardeos sobre Bilbao, los únicos durante ese año de 1936, causando importantes daños. El 26 de septiembre también fue bombardeada Éibar, por primera vez. El noticiero bilbaíno publicó el 12 de diciembre de 1936 una lista de heridos y muertos por los bombardeos de septiembre en Bilbao que cifraba en 96 muertos y 650 heridos. Como represalia por el ataque aéreo, el mismo día 25 fueron asaltados los barcos prisión Cabo Quilates y Altuna Mendi por los marineros del acorazado Jaime I, causando 39 muertes en uno de los episodios más bochornosos de la guerra. La sublevación militar obligó a las autoridades en un primer momento a repartir las pocas armas que había entre la población civil. Comenzaron las largas jornadas de instrucción hasta que por fin se constituyeron las milicias. Fracasado el golpe en Guipúzcoa, el general Mola organizó 3 columnas para la conquista del territorio. Fueron requisados camiones, autobuses y todo tipo de vehículos para llevar combatientes y pertrechos al frente.
Los rebeldes iban ocupando Guipúzcoa de sur a norte. El 1 de agosto, tras haberla perdido, ocupaban definitivamente Ordizia. Mientras tanto, en Irún se organizaba la defensa. Las milicias habían logrado hacerse con armamento del cuartel de artillería y lo recuperado en los cuarteles de Loyola de Donostia. En Irún destacó como jefe de las milicias Manuel Cristóbal Errandonea, que se convirtió en uno de los jefes militares más respetados por propios y extraños. El 19 de agosto comenzó la ofensiva final. Se combatió ferozmente. Los atacantes bombardean las posiciones de los leales. Además, se han reforzado con legionarios. El día 3 de septiembre, el Comité del Frente Popular da la orden de evacuar Irún para dirigirse a San Sebastián. Al día siguiente, la ciudad es incendiada, destruyéndose gran parte de ella. Los combates en Irún y la llegada de los fugitivos se convirtió en un espectáculo para los turistas y residentes al norte del Bidasoa. El día 5 de madrugada, las tropas de Beorlegui avanzan hacia Irún por la Avenida de Francia. Tras la conquista de Irún, el objetivo de las tropas sublevadas que operan en Guipúzcoa es ya su capital. Esto dio lugar a una serie de operaciones que serán cada vez más coordinadas entre ambas columnas. Culminarán con la ocupación de San Sebastián a mediados de septiembre. Salvo por las incursiones de la aviación franquista, Bilbao vivía una cierta normalidad. Los territorios vascos leales estaban gobernados por sendas juntas de defensa, presididas por los gobernadores civiles de Guipúzcoa y Vizcaya, en las que participan las fuerzas políticas y sindicales que respaldan la legalidad. La movilización fue general. Mujeres y ancianos cavaron trincheras o, como en este caso, trabajaron para la construcción del aeródromo de Lamiaco. Los gudaris, por su parte, se concentraron en fortificar la línea del frente. A raíz del triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, el proceso autonómico vasco había cobrado un nuevo impulso, ya que habían prometido poner en marcha la autonomía vasca. Indalecio Prieto incorporó a la Comisión de Estatutos, por él presidida, a José Antonio de Aguirre, jefe de la minoría nacionalista en las Cortes, como secretario de la misma. Ante la grave situación provocada por la guerra en Euskadi y la sensación de abandono por parte del Gobierno de la República, el Gobierno nacionalista vasco impulsa ante las autoridades republicanas la idea de la constitución de un gobierno vasco que se encargase de la defensa. La Junta de Defensa de Vizcaya puso como condición previa al traspaso de funciones al gobierno vasco la aprobación del Estatuto de Autonomía, que se encontraba estancado en el Parlamento español. En septiembre, Francisco Largo Caballero, al frente del gobierno republicano, encargará al nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Julio Álvarez Bayo, que gestione la participación del Partido Nacionalista Vasco en su gabinete, condicionada por la aprobación del Estatuto. El día 26 de septiembre, Manuel de Irujo tomaba posesión de su cargo como ministro sin cartera en el Gobierno de la República.
Una vez aprobado el Estatuto de Autonomía Vasco, el Día de la Minoría Nacionalista, intervino para proclamar el apoyo vasco en la lucha de la democracia contra el fascismo. El Frente Popular de Euskadi renunció a presentar un candidato para la presidencia, ordenando a sus concejales que votasen la candidatura del nacionalista José Antonio de Aguirre. La elección tuvo lugar el día 7 de octubre de 1936 en Guernica. El primer gobierno vasco estuvo formado por 11 consejeros, incluido José Antonio de Aguirre, que ocupaba asimismo la cartera de Defensa. 4 pertenecían al Partido Nacionalista Vasco y los otros 7 al Frente Popular. Cuando José Antonio de Aguirre y Lecube fue elegido presidente del gobierno vasco, tenía 32 años. Licenciado en Derecho, fue elegido alcalde de Guecho en 1931 y al proclamarse la República obtuvo el acta de diputado a Cortes. El principal colaborador de Aguirre en el departamento de Presidencia fue el abogado Antón de Irala. Este departamento contó con amplias competencias. Creó el Diario Oficial del País Vasco. Mantuvo relaciones exteriores creando delegaciones en el exterior. Asimismo, el 19 de octubre de 1936, por unanimidad, se aprobaron los símbolos del país. El escudo, el Aurakbat con las armas de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, cercado con hojas de roble en recuerdo del árbol de Guernica, la bandera o icurriña bicrucífera y el himno, el Abendaren Erresequillá, estos dos últimos creados por Sabino Arana, fundador del PNV. Aguirre, además de la presidencia, ocupaba la Consejería de Defensa, asumiendo la dirección de la guerra en su programa de gobierno. Para ello tomó medidas como la organización del Ejército Vasco, del que el propio Aguirre asumió el mando a partir de mayo de 1937. Incautó una serie de buques con los que se creó la Marina Auxiliar de Euskadi y dispuso la construcción del llamado Cinturón de Hierro para la defensa de Bilbao. En esa labor, además de los consejeros militares, contó con el apoyo incondicional del secretario general de Defensa, el también nacionalista Joseba de Rezola. Jesús María de Leizaola, del PNV, fue designado consejero de Justicia y Cultura. Diputado a Cortes entre 1931 y 1935, había dejado la política activa para ocupar su puesto de secretario de la Diputación de Guipúzcoa, que había ganado por oposición. La Consejería de Justicia y Cultura abarcaba en realidad 2 departamentos diferentes. Por lo que se refiere al de Justicia, se ocupó de la Administración de Justicia, la ordinaria y la excepcional o popular, excepto la militar. El Departamento de Cultura comprendía asimismo educación. En este campo se crearon el Consejo de Cultura de Euskadi, el Colegio Oficial de Profesores de Euskera, las llamadas Escuelas de Euskadi y, sobre todo, la Universidad Vasca, que funcionó el curso 1936-1937 con la Facultad de Medicina y la Escuela de Enfermería, ambas en el Hospital Civil de Basurto de Bilbao. Para aquel primer gobierno, el euskera, declarada lengua oficial del país junto con el castellano, fue considerado un problema vital que no podía ser desatendido. La Consejería de Gobernación se encargaría del orden público y de la administración local. Al frente de la misma estaba Telesforo Monzón, que había sido diputado a Cortes por Guipúzcoa, representando al PNV. Las disposiciones normativas más sobresalientes fueron, por un lado, el restablecimiento de los ayuntamientos y la renovación de las comisiones gestoras provinciales que gobernaban las diputaciones. Por otro lado, la creación de una policía vasca con 2 cuerpos. Uno, de orden público, formado por 450 números, y el otro, la Ertzaina,
de 750 hombres que contaba además con una sección motorizada integrada por otros 500. Serían disueltas la Guardia Nacional Republicana, conocida como los Guardias de Asalto, y la Guardia Civil, esta última por sospechas fundadas de connivencia con los sublevados. De este departamento dependía también la Guardia Exterior de las cárceles vizcaínas, protagonista de la que probablemente fuese la única mancha en la actuación del gobierno vasco al fracasar en su misión de custodiar la vida de los presos fascistas, que fueron asesinados tras los bombardeos aéreos de marzo de 1937, a consecuencia de lo cual reforzaron la seguridad de las prisiones. Al frente de la Consejería de Hacienda se encontraba Heliodoro de la Torre, del PNV, que además era vicepresidente del sindicato ELA-SITV. Las principales actividades de esta consejería fueron más de tipo económico que fiscal, ya que tan solo creó un impuesto. Entre las principales medidas destacan aquellas que prohibían el atesoramiento o exportación de joyas y metales preciosos, la emisión de moneda, los célebres heliodoros, llamados así por el nombre de pila del consejero, control de la banca privada y la aprobación de indemnizaciones y pensiones de guerra. La Consejería de Industria tuvo competencia sobre la industria no militarizada, la marina mercante y la pesca. Al frente de ella se encontraba el bilbaíno Santiago Aznar Sarachaga, secretario general de la UGT de Vizcaya. La Consejería de Industria incautó numerosos barcos, fundando la Policía Marítima de Euskadi y el Consejo Ordenador de la Industria Pesquera. En materia industrial se ocupó sobre todo del combustible y la energía. El consejero Aznar mantuvo los consejos de administración de las empresas, pero nombró delegados para controlar algunas de ellas. Al frente de la Consejería de Trabajo, Previsión y Comunidades se encontraba un socialista histórico, Juan de los Toyos, que tuvo a su cargo todo lo referente al mundo laboral, ocupándose de las cooperativas y de los seguros sociales. La vertiente de comunidades abarcó los servicios de correos, telégrafos y teléfonos, radiotelegrafía y radiodifusión. Sin duda, uno de los problemas más graves que tuvo que atender Juan de los Toyos fueron los miles de obreros guipuzcoanos evacuados a Vizcaya y que se habían quedado sin trabajo, para los que se creó un subsidio obrero. La tercera consejería en manos del Partido Socialista fue la Asistencia Social. Su responsable, Juan Gracia Colás, tuvo como misión primordial la atención a los refugiados. Solo de Guipúzcoa habían llegado unos 100.000 a Vizcaya. Para ellos organizó refugios, comedores y alojamientos colectivos, albergues infantiles y la casa de huérfanos de milicianos. La Consejería de Comercio y Abastecimiento se enfrentó con acierto a uno de los problemas más graves del gobierno vasco: la alimentación de la superpoblada Vizcaya. El titular de la cartera era el republicano Ramón María de Aldasoro, que se enfrentaba a una situación difícil. En primer lugar, Vizcaya no era una zona productora de alimentos. Se importaban grandes cantidades de patatas de Irlanda y existía un enorme stock de garbanzos mexicanos. La consejería monopolizó el comercio exterior por vía marítima a pesar del bloqueo y controló el comercio interior, procurando evitar la especulación. Asimismo, establecería el plato único en hoteles y restaurantes. La Consejería de Obras Públicas fue la única controlada por los comunistas. Al frente de la misma estaba Juan de Astigarrabia, secretario general del PC de Euskadi.
Fue la que desarrolló una política más radical, puesto que, por ejemplo, eliminó prácticamente el transporte privado en Euskadi. Este departamento se encargó asimismo de la construcción de refugios antiaéreos. La Consejería de Agricultura correspondió a Acción Nacionalista Vasca. Su titular, Gonzalo Nardiz, se hizo cargo de la ganadería, los bosques y los montes. Intentó conseguir el mayor autoabastecimiento posible y preservar la riqueza ganadera y forestal, para lo cual prohibió la caza y la tala de árboles sin su consentimiento. Dio normas de veterinaria y concedió moratorias de pago de rentas a favor de arrendatarios y cultivadores de tierras enclavadas en zonas de guerra. La Consejería de Sanidad estuvo encabezada por el médico bilbaíno Alfredo Espinosa Oribe, que era presidente de Unión Republicana de Vizcaya. El Departamento de Sanidad tuvo un ámbito competencial reducido, ya que la sanidad militar dependía de Defensa. Se dotó de un consejo asesor técnico y de un consejo de higiene rural. Fundó y organizó la Cruz Roja de Euskadi y tomó otras medidas para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria. En los últimos meses de la guerra en Vizcaya, Espinosa fue uno de los encargados de la evacuación de niños. En uno de los viajes fue capturado por los franquistas y fusilado. Apenas constituido el gobierno vasco, José Antonio Aguirre decidió lanzar una ofensiva contra Vitoria. En realidad, la única acción ofensiva impulsada por el Ejecutivo vasco. La operación tenía como objetivo romper el frente por Villarreal para apoderarse de Vitoria y cortar el nudo de comunicaciones de los sublevados localizado en Miranda de Ebro, descongestionando así el frente de Madrid y uniendo las dos zonas republicanas. La operación movilizó 15.000 hombres en los distintos sectores, 25 piezas de artillería, carros de combate y numerosos camiones. La ofensiva sobre Villarreal empezó el 30 de noviembre dirigida por el comandante Cueto. Pero los objetivos no se lograron debido posiblemente al fallo del factor sorpresa, el mal tiempo, la falta de las operaciones de apoyo previstas, la poca articulación del ejército vasco y la falta de experiencia de sus mandos frente a la eficacia militar de los sublevados y su superioridad numérica y aérea. Los combates duraron varios días. Los defensores de Villarreal, con apoyo aéreo, consiguieron resistir hasta recibir refuerzos. Al cabo de 10 días se invirtió la relación de fuerzas a favor del mando franquista, que logró levantar el asedio de Villarreal y rechazar otra ofensiva lanzada desde Murguía. Las fuerzas vascas se replegaron sin dejar de combatir a sus posiciones de partida, rechazando los contraataques de los rebeldes. Las líneas quedaron así consolidadas a lo largo del invierno. El gobierno de Euskadi logró crear lo que algunos llamaron el oasis vasco en la zona leal a la República, caracterizado por el respeto a la propiedad privada o la garantía de las libertades religiosas. La especial protección a la Iglesia Católica, perseguida en la España republicana por su apoyo a los sublevados, refleja el mayor hecho diferencial de la guerra civil en Euskadi. Capellanes acompañaron a los gudaris al frente. Precisamente el jefe de estos capellanes, el padre Corta, murió en el frente de Asturias.
Su entierro en Bilbao constituyó una de las manifestaciones más multitudinarias del Bilbao en guerra. Aguirre y miembros de su gobierno no desaprovecharon ocasión de mostrar su condición de católicos practicantes, como en este caso, acudiendo a los oficios de la Semana Santa de 1937 en Bilbao. El gobierno vasco, de forma unilateral y con el claro objetivo de humanizar la guerra, comenzó desde su constitución a realizar gestiones con la Cruz Roja Internacional para realizar canjes. Así, a principios de la primavera de 1937, fueron canjeados 3 aviadores alemanes que estaban presos en Bilbao. A cambio fue liberado el periodista y piloto francés Jean Pelletier. Leizaola y otros miembros de su departamento estuvieron presentes en todo el proceso. El 30 de marzo de 1937 comenzaba la ofensiva final contra Vizcaya. Se combate duro en Sabigain, Inchorta, Eibar, Bermeo, Sollube, Bizkargi, Jata, Peña Lemona, el Cinturón de Hierro, Archanda. El gobierno vasco y las fuerzas leales a la República no cuentan con medios técnicos, aviación ni artillería para poder resistir. Los franquistas además bombardean y atacan objetivos civiles. Pero la resistencia vasca tardaría casi 3 meses en doblegarse. Durango, durante la guerra, se encontraba relativamente lejos de la primera línea del frente. Aunque podía constituir un importante centro de comunicaciones y contaba con una incipiente industria, no había objetivos militares en la villa. El día 25 de septiembre de 1936, esta villa ya había sufrido su primer bombardeo. Una bomba caía en el frontón en pleno partido, causando 14 víctimas. En la ofensiva de Mola, desmoralizar a los defensores mediante bombardeos aéreos sobre la población civil fue la estrategia fundamental. Aviones italianos y alemanes salen de las bases de Burgos y Vitoria con los siguientes objetivos: Villarreal, Elorrio, Ochandiano y Durango. Así, el 31 de marzo de 1937, a las 7:30 de la mañana, 4 bombardeos, posiblemente Junkers, temidos por su gran capacidad de carga, y 9 cazas bombardearían durante media hora Durango, arrasando sobre todo el casco viejo de la ciudad. El 1 y 2 de abril, en otro nuevo ataque, se vio afectado el hospital. 2 días después, sufrió los ataques de los bombarderos de la Legión Cóndor, que ocasionaron nuevas e importantes destrucciones en Durango. Pero el número de víctimas fue escaso, ya que la población había huido dejando atrás 5 días de terror y 300 víctimas mortales, en su mayoría sacerdotes, religiosos, mujeres y niños. Pero fue el domingo 18 de abril, cuando Bilbao y su entorno, Erandio, Echevarri, Dos Caminos y Bolueta, conoció uno de los bombardeos más sangrientos de la guerra. El ataque, que parecía dirigido a una fábrica de material de guerra, fue especialmente intenso en el casco viejo, en la zona comprendida en los alrededores de las calles Fica e Iturribide. Allí, una fábrica habilitada como refugio fue alcanzada por una bomba, muriendo 45 refugiados. Esta incursión de 7 aviones rebeldes y sus 60 bombas causaron 63 muertos y más de 100 heridos en Bilbao y el Valle de Asúa. En plena ofensiva, el 12 de junio de 1937, Munguía fue la última de las villas vascas arrasadas por la aviación franquista. Sin embargo, será el bombardeo de Guernica, la localidad santa de los vascos, la que tuvo un mayor eco internacional.
Las primeras horas de la tarde del 26 de abril de 1937 trajeron el desastre a la villa. Un Dornier 17, un Heinkel 111 y un tercer aparato sin identificar se aproximaban a la villa. Posteriormente, procedentes de Soria, llegaron 3 Savoia 79, bombarderos italianos experimentales, que dieron una pasada norte-sur. A continuación, una escuadrilla de 5 Fiat italianos procedentes de Vitoria hizo de escolta a lo que constituiría el grueso del ataque, los Junker 52 y los bombarderos experimentales VB-88. En total actuaron 20 aviones y en varias oleadas arrojaron 30 toneladas de bombas rompedoras e incendiarias y ametrallaron a la población civil en vuelos rasantes. El bombardeo resultó demoledor. Cuando concluyó, ardían cerca del 25% de los edificios de la villa. Luego, el fuego se extendió al resto de la ciudad, llegando a afectar al 70% de las casas de Guernica. Además, las tuberías de conducción de agua resultaron dañadas, haciendo más inoperantes los de por sí limitados servicios contra incendios. El 16 de junio de 1937 se reunía en Bilbao el Consejo del Gobierno Vasco bajo la presidencia de José Antonio de Aguirre. El día anterior, los franquistas, descendiendo desde Santa Marina, habían forzado las líneas del río Ibaizábal en la proximidad de su confluencia con el río Nervión, pasando por el puente de Urbi. Desde el inicio de la Guerra Civil, miles de refugiados de Navarra, Álava y Guipúzcoa, huyendo de la represión fascista, se dirigen a Vizcaya, todavía territorio republicano. El gran aumento de la población que esto supuso dificultó el habituallamiento de esta gente, situación que se vio agravada por el bloqueo sufrido en el puerto de Bilbao por la flota franquista. El Departamento de Asistencia Social del Gobierno vasco se volcó en la tarea de atender a los refugiados, pero ante la imposibilidad de mantenerlos, se decidió la distribución de algunos de ellos por los pueblos del Levante español y Cataluña, zonas republicanas menos congestionadas. Los continuos bombardeos sobre la población vasca sembraban el terror y causaban grandes bajas entre la población, ante lo cual el gobierno vasco decidió la evacuación de la población civil. Tras el bombardeo de Guernica el 26 de abril de 1937, José Antonio de Aguirre, en una alocución radiada, pedía ayuda para la evacuación. Salieron para Francia los consejeros del gobierno vasco en busca de hospitales y alojamientos para los evacuados. En el extranjero, la opinión pública, conmocionada por el bombardeo de Guernica sobre todo, reaccionó muy favorablemente y a principios de mayo la Armada inglesa y francesa estaban dispuestas a proteger las evacuaciones y eliminar el bloqueo que sufría el puerto de Bilbao. El gobierno de Euskadi llegó a un acuerdo con las autoridades inglesas. Varios destroyers de esta nacionalidad se dedicarían a evacuar a la población civil y además encontrarían a los buques de matrícula vasca que salieran al mar con este fin. Francia, por su parte, autorizaba la entrada de refugiados en su territorio, aportando el gobierno y las diversas entidades privadas ayudas para su asistencia y sustento. Entre bomba y bomba, la aviación franquista lanzaba octavillas pidiendo la rendición. Con el enemigo a las puertas de Bilbao, el gobierno vasco decidió la evacuación de la población hacia el oeste con el fin de dejar libre la villa para su mejor defensa. Este éxodo empezó el 14 de junio de 1937. Mientras se luchaba en Archanda, el gobierno se encargó de dirigir la resistencia e intentó garantizar una ordenada evacuación de la ciudad. Con la pérdida de Bilbao, el 19 de junio de 1937, y la huida precipitada a Santander, la evacuación de la población resultó finalmente confusa y desordenada.
Junto con el pueblo, también las instituciones vascas salían hacia el exilio y así el gobierno vasco se vio obligado a replegarse hacia Trucíos y más tarde a Santander. Su mayor preocupación era la evacuación del elevado número de refugiados, muchos de ellos heridos, que se encontraban en la capital cántabra. La primera quincena del mes de mayo de 1937 comenzaba el gran éxodo que se prolongaría hasta el 25 de octubre de este mismo año, es decir, hasta unos días antes de la caída de Asturias. El grueso de la evacuación se llevó a cabo en 30 barcos fletados por el gobierno vasco a través de las delegaciones vascas en Londres y Burdeos. Se hicieron 61 viajes que transportaron a 116.746 personas. De estas, 103.000 eran vascos y el resto santanderinos y asturianos. Los barcos habían sido acondicionados para este tipo de transporte y en ellos viajaba también personal sanitario. Stir, en su Árbol de Guernica, describe las últimas horas de Bilbao de forma gráfica. Los aeroplanos sobrevolaban constantemente Bilbao. Leizaola está dispuesto a rendir Bilbao de forma civilizada. Ordenó volar los puentes, sabotear a las fábricas de material bélico y evacuar hacia el oeste la población minera, pero afirmó que no toleraría incendios o pillajes ni tan siquiera con fines estratégicos. Trazó su propio plan de defensa del centro de Bilbao. Dispuesto a evitar desmanes y sobre todo más sufrimientos de la población civil, Leizaola ordenó poner en libertad a los presos políticos de la cárcel de Larrinaga y trasladarlos a la Cuesta de Begoña. Tras bombardeos, violentas ofensivas y el traspaso de las posiciones defensivas del Cinturón de Hierro, el día 18 de junio los sublevados se preparaban para entrar por Archanda, Bolueta y Pagasarri. Ante la inminente caída de la villa, se ordenan los preparativos para la evacuación. La defensa queda en manos de los batallones socialistas y nacionalistas. El día 19, a través de Malmasín, Pagasarri y Arnotegui por la parte sur, las tropas franquistas entraron en Bilbao sin encontrar resistencia. Hasta agosto de 1937 se siguió combatiendo en el límite de Vizcaya y en Cantabria. Poco antes de la entrada de los franquistas, Aguirre salió vía aérea desde Santander, iniciando así el exilio. Desde el inicio de la ofensiva hasta la definitiva caída del norte, miles de vascos, combatientes y civiles, religiosos y laicos, fueron hechos prisioneros. Su suerte se convirtió en una de las obsesiones del gobierno vasco, tanto para salvar la vida de los condenados a muerte como para lograr canjes. Y así, por ejemplo, el 28 de enero de 1938 cruzaron la frontera de Hendaya 41 prisioneros vascos, muchos de ellos oficiales de las milicias nacionalistas. Algunos de estos, incorporados al ejército republicano, combatieron e incluso algunos murieron en la batalla del Ebro. Ante el bloqueo de Bilbao, se pensó en la evacuación de los niños al extranjero. Aunque el gobierno vasco no pensaba multiplicar las expediciones, el horror de la guerra y el buen resultado de la primera expedición animó a los padres a inscribir a sus hijos en la lista de espera. Los delegados del gobierno vasco seguían buscando refugios en Francia, donde la ayuda dio lugar a la creación de colonias y refugios, en cuyo sostenimiento colaboraron diferentes instituciones extranjeras, además de las francesas. Las evacuaciones de niños realizadas a Francia se orientaban fundamentalmente a la zona de Burdeos. Como lugar preferente de desembarco se utilizó la isla de Olerón al principio.
Luego se realizó el desembarco en otros puertos de la costa atlántica francesa, como Pauillac, La Rochelle, La Palisse. La expedición iba primero a los campamentos de la costa y luego los niños se distribuían por el interior de Francia. Había 3 tipos de colonias infantiles. El tipo de colegio-internado, en que la enseñanza se desarrolla allí mismo, como es el caso de las colonias de Don Iván Egarasi y Yachou. Las colonias controladas por el Comité d'École, donde los niños estudian en las escuelas francesas, son más numerosas que las anteriores. Hubo unas 30. Y los niños distribuidos en régimen familiar en los pueblos franceses, el grupo más numeroso. La mayor parte de los niños salieron de Santurce, escoltados por las marinas francesa y británica, a bordo de barcos como el Goiseco Izarra o el Habana. La despedida de los niños dio lugar a situaciones tan dramáticas que el gobierno vasco se vio obligado a impedir que los familiares, especialmente madres, se acercaran a los barcos. Los niños, antes de embarcar, eran sometidos a un riguroso examen médico y clasificados según los países de destino. En la medida de lo posible, el gobierno vasco trató de encontrar para aquellos niños y niñas lugares en los que se produjera el ambiente en que se desenvolvían en sus hogares. Incluso las familias que se hacían cargo de estos niños pertenecían a los mismos partidos y sectores ideológicos o religiosos de sus padres. Desde finales de 1936 ya funcionaba en Barcelona una delegación del gobierno vasco que había sido fundada por Manuel de Irujo y que durante los primeros 8 meses contó con Ricard Altaba Planuc, exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona por Esquerra Republicana de Cataluña, como secretario general. La primera sede de la delegación de Euskadi en Cataluña se instaló en un piso cedido por la Generalitat. De aquel pequeño piso, la delegación se trasladó a una mansión en el Paseo de Gracia. Con la llegada de José Antonio Aguirre, Barcelona se convirtió en sede del gobierno vasco hasta febrero de 1939. Los vascos consiguieron en Cataluña un alto nivel de organización. Siguieron publicando sus periódicos y editaron otros. Fundaron refugios y hospitales donde trabajaron médicos vascos. El 15 de noviembre de 1937 comienza a funcionar el Hospital de Euskadi en un edificio cedido por el Consulado General de Francia en Barcelona, el Hospital Guernica, que estaba especializado en pediatría. También la Clínica Ochandiano y el Sanatorio Antituberculoso de Monte Alegre, cerca de Barcelona. El gobierno vasco gastó en Cataluña grandes sumas de dinero en la instalación de escuelas y residencias, pero no se pudo responder a todas las necesidades y muchos niños vascos fueron distribuidos por las diversas escuelas públicas de Cataluña. El Comité Central d'Ajut Infantil, creado para la asistencia infantil, sostuvo muchas residencias escuelas. Funcionaron en Cataluña más de 100 colonias donde eran atendidos 6.000 niños. También se creó en Cataluña una unidad militar vasca, la 142 Brigada Mixta, la Vasco-Pirenaica, que combatirá en el frente de Huesca hasta la caída de Cataluña.
Esta brigada actuaría hasta finales de febrero de 1939, fecha en que se repliega Francia y sus miembros son internados en un campo de concentración galo. Fueron muchos los vascos que combatieron en la que ha pasado a la historia como Batalla de Ebro, que se prolongó entre julio y noviembre de 1938. Aunque el ejército republicano logró obtener una importante victoria inicial, la victoria final fue para los sublevados. Un gran número de bajas humanas y materiales y 4 meses de lucha después, las tropas republicanas volvieron a cruzar el río Ebro. Tras una decisiva ofensiva sublevada, quedó sellado el destino de la Segunda República Española. A principios de 1939, la caída de Cataluña parece inminente. En febrero comienza el éxodo de más de 500.000 personas hacia Francia. Poco antes, con las tropas franquistas a las puertas de Igualada, Leizaola propone que el gobierno vasco redacte un decreto por el cual todos los refugiados que no tuviesen riesgo personal grave regresaran a sus casas en el País Vasco. La mayoría de sus consejeros estaban de acuerdo con la medida, pero dictar un decreto les parecía excesivo. Una vez más, el Ejecutivo Autónomo va a organizar la evacuación y asistencia a los fugitivos. El gobierno gastó una gran cantidad de dinero en transportes. Se garantizaron las raciones a los vascos que huían y se organizó un servicio de recepción a los vascos en plena frontera vasco-catalana. Eliodoro de la Torre había alquilado con este fin el Hotel Sala de Perpiñán para atender a los vascos. Tras la caída de Cataluña, Aguirre y su gobierno se instalaron en París. En aquellos momentos su principal preocupación fue la atención a los miles de refugiados vascos en el Estado francés, creando refugios u hospitales como este de La Rosère de Ilbarritz, en el que, entre otros, se atendía a mutilados de guerra. El 3 de septiembre de 1939 comenzaba la Segunda Guerra Mundial. José Antonio Aguirre declaró en nombre de su gobierno que los vascos eran beligerantes al lado de los aliados. Francia fue ocupada. Aguirre quedó atrapado en Bélgica. Sus consejeros lograron ponerse a salvo. Tras un tiempo en Bélgica, se ocultó en el mismísimo Berlín de Hitler, hasta que por fin logró ponerse a salvo en América. Cuando José Antonio de Aguirre llegó a Nueva York, la delegación vasca en la ciudad se convirtió en la sede de la presidencia durante 5 años. Aguirre contó con el apoyo de Manu de la Sota, que había permanecido en la ciudad desde 1938, Antón Irala, que se convertirá en su mano derecha, o el bibliógrafo John Bilbao, que se dedicará a actividades relacionadas con la propaganda. Durante su estancia en Nueva York, Aguirre enseñó en la Universidad de Columbia.
Además, se dedicó primordialmente a poner orden en el exilio vasco, muy afectado por la guerra. Su principal preocupación es mantener la unidad vasca tanto en América como en Europa y dar contenido y efectividad a la organización de este mundo vasco. Aguirre viajaba semanalmente a Washington para contactar con las autoridades americanas. Inicia, al mismo tiempo, reuniones con intelectuales católicos europeos a causa de la ocupación nazi. Además, el presidente vasco reiteró su apoyo a la causa aliada a los Estados Unidos en su esfuerzo bélico. En este periodo, asimismo, habían llegado a las Américas centenares de exiliados vascos tras acuerdos específicos con países como Argentina o Venezuela, que se convirtieron asimismo en una referencia moral para el gobierno vasco exiliado. Tras la liberación de Francia, Aguirre regresó a Europa, donde reorganizó el gobierno, pensando en un pronto regreso a la Euskadi ocupada, pero esto nunca ocurrió. El 22 de marzo de 1960 fallecía en París José Antonio de Aguirre. Fue enterrado en Don Ivane Loitzun. Ante su féretro juró el cargo su sucesor, Jesús María de Leizaola. En este periodo se produjo además el nacimiento de nuevas fuerzas, entre estas ETA, que marcó la historia posterior. Durante casi 2 décadas y en medio de no pocas dificultades, Leizaola logró mantener en el exilio la esperanza de un pueblo y la dignidad de la institución. Españoles, Franco ha muerto. El 20 de noviembre de 1975 fallecía en Madrid el dictador Francisco Franco. Sin embargo, la dictadura en toda su crudeza aún siguió 2 años más. Entre el 23 de abril y el 21 de mayo de 1977, convocados por Telesforo Monzón, que aspiraba a liderar un gobierno vasco, se jugó el futuro de Euskadi en Chiberta. Si el bloque nacionalista hubiera optado por la ruptura y la no participación, la legitimidad de las primeras elecciones libres hubiera quedado en entredicho en Euskadi. Pero la mayoría de las fuerzas nacionalistas decidieron participar. Solo Monzón, ETA militar y sus grupos políticos afines optaron por el boicot. La división del nacionalismo vasco entre reformismo y rupturismo, expresada en Chiberta, marcó una pauta que hizo más que agrandarse en los 40 años que siguieron. La ruptura de las conversaciones de Chiberta impidió que los partidos nacionalistas acordaran unánimemente un estatuto de autonomía, como pretendía el PNV en aquellos momentos. Chiberta quedó al final en el recuerdo como unas jornadas festivas con un amargo final para algunos. Se celebraron las elecciones generales de 1977, primeras democráticas desde 1936, y desde el primer momento comenzaron las movilizaciones en favor de un estatuto de autonomía que debía sustituir al aprobado en 1936 y que hasta entonces era el sustento que legitimaba el gobierno vasco.
Se constituyó en Guernica una asamblea de parlamentarios formada por los diputados y senadores electos. El primer paso fue la constitución de un Consejo General Vasco. Tras una reunión de la Asamblea, el socialista Ramón Rubial se convirtió en el presidente de este organismo, que recibió los votos de la Unión de Centro Democrático, imponiéndose a la candidatura del nacionalista Juan Ajuriaguerra, que encabezaba la fuerza más votada. A Rubial le sucedió el nacionalista Carlos Garaycoechea. El Consejo General Vasco se encargó de organizar la transición a un nuevo régimen de autonomía. Uno de los primeros actos del flamante Consejo General Vasco fue el reunirse en San Juan de Luz con Jesús María de Leizaola y su gobierno en un acto lleno de simbolismo. El 25 de octubre de 1979 se aprobaba un nuevo Estatuto de Autonomía en base al cual debería elegirse un Parlamento vasco que a su vez designaría al Lehendakari, que sucedería a José Antonio Aguirre y a Jesús María de Leizaola. Solo entonces se produjo el regreso de Jesús María de Leizaola tras 42 años de exilio. Con el juramento en Guernica como nuevo Lehendakari de Carlos Garaycoechea, finalizaba la historia del primer gobierno vasco.